vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de San Juan, capítulo 1. Primera de San Juan, capítulo 1. Vamos a estudiar el versículo 10. Primera de San Juan, el capítulo 1. Vamos a estudiar el versículo 10. ¿Quién vive? Cristo. Ya su nombre. Gloria a Dios. Puestos en pie, hermanos. La palabra de se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Repiten, hermanos. Si decimos que no hemos pecado, Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Ya su nombre. Gloria a Dios. Glorificamos al Señor. Que toda la gloria y la honra sean al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Pueden sentarse, hermanos, y prestar atención a la palabra de Dios. Amén. En Primera de San Juan, capítulo 1, vamos a estudiar el versículo 10. Nos dice acá la palabra, hermanos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, hay muchas personas, hermanos, que se consideran, como dice acá la palabra, dice, si decimos que no hemos pecado. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere dar a enseñar, hermanos, que si decimos que no hemos pecado, o sea, que hay muchas personas, incluyendo cristianos, que se consideran que no han pecado, o se consideran que no tienen pecado, o se consideran que son perfectos, que son santos, o a veces utilizan esta frase que dice, no, yo nada de malo he hecho. ¿Qué he hecho? Dice, nada de malo he hecho. Y eso es lo peor de todo, hermanos. O sea, lo peor de todo es que hay personas, hablando en sentido general también, que hay personas que se consideran así, que no hacen nada de malo, o que no hacen mal a nadie. Y cuando acá la palabra dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Cuando dice a él, se refiere a quién? Al Señor Jesucristo, o si no, a Dios. Le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué? Mire, ¿por qué? Porque uno como cristiano, como creyente, este versículo de la palabra lo que más nos quiere enseñar es que tenemos que aprender a reconocer y a considerarnos como pecadores. Esto es lo que nos quiere enseñar. O sea, reconócete como pecador. Reconócete que tú cometes errores, que cometes faltas delante del Señor. ¿Por qué? Porque por algo dice, le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué? Porque ¿quién es santo? Y como dice la Biblia, 3 veces santo. Es el Señor Jesucristo. Pero tú, si te consideras y dices, no, yo no he hecho nada de malo, no, yo no he pecado. Y ahora, hay muchas personas que dicen, y consideran al pecado, por ejemplo, el adulterio, la fornicación. Eso más lo consideran como pecado. Así si cometió adulterio es un pecado. Muy bien, ya. ¿De qué pecado? Sí. Pero no solamente eso es considerado como pecado, no. Hay muchas cosas que en la Biblia nos enseñan y encontramos que es considerado como pecado, como por ejemplo, al inicio de la Biblia enseña de Adán y Eva, la desobediencia. Eso delante de Dios es considerado como pecado. Miren, la desobediencia nomás. ¿Y dónde queda el adulterio y la fornicación? Entonces, por eso dicen, no, hermano, yo no he pecado, no robo, no mato, no hago esto. Ya, muy bien, no robas, no matas, no estafas. Pero mira, lo tratas mal con tu hermano. O en tu casa, mira, si te dicen un poquito más de arroz, no hay. Ay, tanto comes, y mira, te molestas, te incomodas, o no sabes expresarte bien. Mira, eso delante de Dios, ¿qué será considerado? ¿Acaso no será considerado como pecado? Sí. Mire, si tan solamente la Biblia nos enseña la partecita que dice, airaos, pero no pequéis. Mire, o sea, ya te enójate, sí, pero ¿acaso cuando con tus palabras, en tu ira, en tu enojo, de repente contestas mal, respondes, o salen unas palabras que hieren,
el alma de la persona, de tu familiar, de un hermano, ¿eso acaso no es considerado como pecado? Sí, porque ya estás pecando en tu ira, mira, porque dices de cosas y tantas cosas, hablas y hablas en tu ira y mira, cuando ya lanzaste una palabra que no deberías de haberlo dicho. Entonces, eso delante de Dios es considerado como pecado y por algo nos enseña la Biblia, andaos pero no pequéis. Y acá dice, si decimos que no hemos pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay muchos que se consideran así, que no pecan o se consideran perfectos. O sea, que no hacen nada de agravio, nada de daño. Y cuando eso, a la verdad, mediante este versículo nos enseña que está mal. O sea, eso está muy mal para el creyente, que se considere que no peca, que se considera que no ofende, que no lastima. No, hermano, yo nada de malo. Pero hermana, mira, ahorita tú lo acabas de contestar mal a la hermana o a la hermanita. No, hermana, mira, yo te he visto. Porque a veces, bueno, pues tú no te ves, pero si alguien viene, se te acerca y te dice, hermana, mira, tu forma como tú le has respondido está mal, o lo que tú le has dicho a la hermana está mal, hermano. Pero la hermana dice, no, hermana, yo no le he dicho no, hermana, yo no me enojo, yo no me aireo. Al decir, por ejemplo, yo no me enojo, yo no me aireo, ¿acaso no estará diciendo que no peca? Sí, se considera como perfecto o como perfecta, como decir, o sea, santa pues, o santo, ¿no? Por eso dice, si decimos que no hemos pecado, no, hermana, yo no me enojo, no, hermana, yo no me aireo, no, hermana, yo sé controlarme, no. Al decir eso está diciendo que tú no pecas. Y mira, le haces mentiroso al Señor Jesucristo o a Dios, porque si Él es santo, o sea, es como que si tú te consideras, o sea, que eres santo, perfecto, que no haces daño, ¿y dónde queda tu Señor? Es como que si tú fueras mayor que tu Señor. Y cuando delante del Señor nos dice que, o nos enseña la palabra que somos pecadores, pues, si Él mismo, Señor Jesucristo, mira, si Él es santo y 3 veces santo, y tú considerándote más, mira, entonces ahí es peligroso. Entonces, esta parte que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Sí, por eso es que hay que tener cuidado y siempre decir, no, yo reconozco que soy pecador. Por eso es bueno, hermanos, reconocer, ¿qué? Reconocer, aunque sea un error, una falta. Reconoce, no tiene razón. Yo he ido, le he puesto mala cara, no, perdóname. Eso es bueno, o sea, nos conlleva que a ser humildes, no, por humildad, Señor, yo reconozco. O sea, está llamando que la humildad en tu corazón, pero si tú dices, no le he mirado mal, no, yo no le he tratado mal, no, yo no me he enojado, hermana. No, hermana, en tu rostro se nota que tú lo has mirado así con cólera, ha salido, que sí, hermana, no, así es mi cara, hermana, no. ¿Y cuándo vas a reconocer? Entonces, ¿cuándo vas a reconocer tu error, tu falta? Y cuando acá dice, si decimos que no hemos pecado, le haces mentiroso al Señor Jesucristo. Y tu humildad de corazón, por eso es que a veces el corazón de la persona o el corazón del creyente se endurece. Y por más que tú le digas, mira, no, hermana, tú estás mal, hermanita, o tú estás mal, hermano, porque mira, tú estás respondiendo mal, estás contestando mal, hermana, no, hermano, y ahí se va, y no va a cambiar, y ahí sigue, y su corazón que se va endureciendo. Entonces, aún en lo más pequeño o aún en lo más mínimo, es bueno que reconocer tu error, reconocer tu falta. Y no solamente digas, no, pero yo no cometo adulterio, yo no cometo fornicación, como la hermana fulana de tal, mira, ve cómo le engaña a su marido, o mira, ve cómo le engaña, ya está bien, pero ¿y tú qué? Si estás metido en chisme, si estás murmurando, o si ya estás calumniando, ¿eso que acaso no es pecado? También es pecado. Entonces, ¿qué hacen mirando a los demás? No, la hermanita fornicó, mira que la hermanita fornicó, mira, ten cuidado, mejor reconoce. Por eso es bueno, tu hermanita o tu hermano, no, yo sí me considero pecador, pero ¿qué has pecado? Y algunos pueden decir, pero hermanita, ¿qué has pecado? ¿Qué has pecado? No, el pecado solamente lo sabe la persona, pero lo importante que este versículo nos conlleva, hermanos, es que como creyentes reconocer delante del Señor que tú eres pecador o que yo soy pecador. No, Señor,
sí Señor, reconozco que soy pecadora, sí. ¿Por qué? Porque si de repente ya pues no robas, no estafas, pero con tu mente ya estás pecando. Entonces, ¿te deberías de considerar pecador o reconocer pecador? Sí. Ya con tu mente no pecas, ya. Con tus ojos también estás pecando. O con tus oídos, sí, porque tus oídos como que rápido, de repente quieren saber la vida del hermano. O si algo escuchaste, ya quieres saber, a ver qué más. Entonces estás pecando. O con tu boca también pecas. Entonces mire, ve, buscando, pecas por cualquier lado, pero ¿y dónde queda de aquellos que se consideran perfectos? O a veces mire también a tal punto a que hay hermanos, dentro de las iglesias se ve también hermanos que piensan, y este pensamiento está también mal, es erróneo, y es peligroso. ¿Por qué? Porque dicen, no hermana, si es pastor, si es pastora, o si es siervo o sierva del Señor, no tiene por qué pecar. Y tienen una opinión, un concepto de que si es siervo, o sea, nada de pecado, ningún error, ninguna falta. Y mire, ¿y acá qué nos dice? Si decimos que no hemos pecado, entonces ese pensamiento de aquellos hermanos o hermanas que piensan, no, que por lo que es siervo no tiene que haber ningún pecado, también está mal. Y eso es peligroso, porque mientras que acá que nos dice, ve, si decimos que no hemos pecado, entonces esto no quiere decir que no por el hecho que sea siervo, sierva, pastor o pastora, está exento a que cometa un error, una falta. ¿Por qué? Porque igualito también es considerado pecador. Entonces, ¿qué hay de aquellos hermanos? Mire, no, es siervo, no tiene por qué pecar. Es pastor o es sierva, no tiene por qué pecar. Y lo ven así, como que perfecto, o lo quieren ver así, como perfecto, santo y puro, ya. No, porque es siervo, pues, no, porque es pastora, pues, tiene que dar el ejemplo, no, ten cuidado. Porque si tú piensas así, lo estás también haciendo mentiroso aquí al Señor Jesucristo, porque tú quieres ver perfección, o a veces tú te consideras perfecto, perfecta, y eso, hermanos, está mal. O sea, es peligroso para el creyente, porque acá nos está enseñando lo contrario, que siervo, sierva se considera pecador. O es como de repente en el hogar, en la familia, por el hecho que papá, mamá, ¿acaso no va a cometer errores? Sí va a cometer errores, va a cometer faltas. Entonces, porque nadie es santo, nadie es perfecto, que estamos en camino, sí, perfección, sí, pero mientras que estamos en la faz de la tierra, entonces es bueno, y la humildad de considerarnos pecadores delante del Señor, más aún delante del Señor. Por eso es bueno que si a veces dentro de la congregación entre hermanos te dicen, hermana, mira, disculpa, no te incomodes, pero usted, hermanita, como usted ha actuado está mal. Ah, sí, hermanita. Ay, entonces, si la hermana o el hermano dice, no, tiene razón, gracias, hermanita, va y lo pide perdón, disculpa, hermanita, porque te he ofendido con mis palabras, no pensé que te iban a lastimar o que te ibas a sentir mal, hermanita, pero por lo menos, mire, ve, ahí nomás, en este pequeñito ejemplo y cómo se conduce, entonces, mire, hay compungimiento de corazón y por lo menos reconoce que eso es lo que está haciendo está mal. Entonces, por lo tanto, si viene delante del Señor, ¿se considerará como pecador? Sí, porque si reconoce nomás. O a veces usted no ha escuchado, suelen pasar en los niños, ¿no? Cuando dice, ¿quién ha agarrado el pan que ha estado acá? Y el niñito a veces dice, no, yo no he cogido, pero sabe que lo ha hecho. Pero toma la posición, no, yo no lo he agarrado, él lo ha agarrado, dicen, o ella lo ha agarrado, y así se pone. Mire, y ahora eso trasladándolo para un adulto. Algunos creyentes así también son, saben que han hecho mal, saben que han contestado mal, que han mirado mal, todos saben que han actuado mal, pero dicen, no, yo no he hecho nada de malo, no, hermanito, no. ¿Te parece, hermano? Entonces, si dices que no pecas, si dices que no has cometido error, si dices que no has cometido pecado, mira a quién lo estás haciendo mentiroso. Lo estás haciendo mentiroso al Señor Jesucristo, porque Él es santo y tú estás en la paz de la tierra. Entonces, ahí es peligroso para el creyente. Por eso nos dice también, y su palabra no está en nosotros, claro, pues. Porque si tú te consideras que no cometes error, no cometes pecado, entonces su palabra se refiere todo lo que está acá. Todo lo que nos enseña la palabra de Dios no está en el corazón del creyente, pues. Claro, ¿por qué? Porque si la palabra, por ejemplo, nos enseña, a veces, por ejemplo, cuando tú vas leyendo, encuentras algo que te dice, no, yo no he cometido pecado, yo no he hecho nada de malo, no, hermanito, no. ¿Te parece, hermano? Entonces, si dices que no pecas,
al ejemplo anterior que les he puesto, que dice, airaos pero no pecar, y no pequéis. Por ejemplo, si tú lees, dice, no, pero si yo me aireo, pero mírame, ¿qué no pecaré cuando me enojo? Si su palabra está en su corazón, y por ejemplo cuando lee esa partecita, airao pero no pecáis, pero y lo compunge su corazón, entonces va a decir, tiene razón, yo sí soy pecadora, o yo sí hago esto lo que dice la palabra. Entonces si su palabra está en su corazón, dirá, sí, tiene razón. Pero si no está, como dice acá, y su palabra no está en nosotros, o sea, cuando la palabra de Dios no está en el corazón del creyente, se va a considerar así, o sea, que no hace nada de malo, y que es perfecto, santo, que no comete daño, que no hace mal a nadie, que no mira mal, que no trata mal, porque no está la palabra de Dios. Pero de aquel que está en la palabra de Dios en su corazón, sí va a reconocer, o sea, le va a conllevar a reconocer que es pecador, y con humildad de corazón vendrá y dirá, Señor, perdona. O a veces cuando se enseña la palabra de Dios también. Por ejemplo, a veces una partecita que la palabra nos enseña y nos dice, Pablo algo enseña y dice, vosotros sois carnales. ¿Por qué? Porque si habiendo en vuestro corazón contención, ira, celos, ¿acaso no sois carnales? Entonces, si cuando tú lo lees ahí la palabra y tú lo lees, no, dice, uy, sí, acá, esto de acá sí tiene razón, porque sí, yo contiendo, sí hay celos. Entonces, si le redarguye la palabra de Dios, dirá, no, si eso hay en mí todavía. Entonces, mírale, la palabra de Dios está en su corazón, entonces va a reconocer, va a decir, sí, tiene razón, Señor, perdóname, porque acá dice, vosotros sois carnales, porque habiendo en vuestro corazón estas cosas, ¿acaso no soy? Sí, sí tiene razón. Entonces, en aquel o aquella que está en su corazón la palabra de Dios, no se va a considerar perfecto, santo y puro, no, se va a considerar pecador y va a reconocer. Entonces, así, ¿cuántas cosas más la palabra del Señor nos enseña? Soportaos, o a veces dice, amaos los unos a los otros. El que aborrece a su hermano, trata mal a su hermano también. Entonces, si la palabra de Dios, estas palabras que enseña y que está escrito en la Biblia, si está en el corazón del creyente, entonces no se va a considerar santo, puro, sino que va a reconocer su error, se va a reconocer pecador o pecador delante del Señor. O sea, y con la humildad de su corazón va a decir, Señor, sí, perdóname, porque mírame, la palabra enseña, dice, ama a tu hermano, perdona, o sobrelleva, o ignora, bendice, ayuda, sujetaos, obedeced a vuestro pastor. Y mira, tantas cosas, ven, una por una, que nos enseña. Si esas palabras están en el corazón, como dice acá, y su palabra no está en nosotros, o sea, en aquel que no está la palabra de Dios se va a considerar así, que es perfecto y que no comete errores. Por eso dice, si decimos que no hemos pecado, el tan solo hecho de decir que no has pecado, entonces la palabra de Dios no está en tu corazón. Si tú dices, no, hermana, yo no te he hecho daño, no, hermana, yo a ti no te he hecho nada mal, no, hermana, yo no he pecado, hermana, o yo no he pecado, hermano, entonces mire, si dices esas palabras, o de aquellos que dicen esas palabras, entonces rápidamente la palabra de Dios no está en su corazón. ¿Por qué? Porque se considera santo, pues. Porque mire, en la casa de Dios, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo dice que Él ha venido ¿para qué? Para sanar a los enfermos o a los sanos, o el médico, ¿a quién va? ¿Al sano o al enfermo? Al enfermo. Y nosotros venimos a la casa de Dios porque estamos sanos o porque estamos enfermos. Porque estamos enfermos. ¿Enfermos de qué? De nuestra alma. Enfermos porque aún todavía no hay cambio, porque aún seguimos mejorando, cambiando, o sea, porque somos pecadores, porque cometemos errores, faltas. Ahora que de repente dentro de la congregación algunos hermanos se levantan ya con la posición y postura de santos o perfectos o perfectas, bueno, eso está mal y es peligroso. ¿Por qué? Porque en esta hermanita o en este hermanito no está la palabra de Dios. Porque si estuviera la palabra de Dios le compungiría, o sea, le redarguye la misma palabra de Dios y le hace su conciencia, le conmueve y dice, no, gracias Señor, o porque acá dice tu palabra, o diría, Señor, perdóname, Señor, porque la misma palabra de Dios le compunge su corazón. O a veces, ¿por qué cree que a veces cuando se enseña la palabra de Dios
y bueno, el tema se trató de un algo que de repente los demás hermanos pues lo toman a mal, dicen, no, pero ¿qué se ha creído el pastor? ¿O qué se ha creído el hermano o el hermano? Mira que está hablando de mi vida, y sus corazones lo endurecen. O sea, no lo aceptan, no dicen, no, tiene razón, gracias Señor, no, sino que al contrario, endurecen su corazón y no lo aceptan, lo rechazan. Y mira este corazón, si va así día tras día, se va endureciendo, entonces no va a haber cuando reconozca, pues no va a haber cuando diga, no, yo sí soy pecador o pecador. Gloria a Dios, y a su nombre, gloria a Dios. Entonces mire, acá la palabra nos enseña y nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Este versículo de la palabra nos enseña más eso, de que siempre hay que reconocernos pecadores, porque si no es por un lado, es por otro lado. O sea, porque durante el día de repente ya estás tranquilo hasta el mediodía, pero después ¿qué? Algo pasa, ya cometiste pecado. ¿Ya por qué? Porque de repente con tu mano, o con tus ojos, o con tus pies, o con tu boca, o con tu lengua, estás ofendiendo, lastimando, tirando, gritando, renegando. Entonces mire, y si dices que no cometes pecado, ¿a quién lo estás haciendo mentiroso? Entonces, solo el Señor Jesucristo es santo y solamente Él es perfecto, pero nosotros no. Entonces todos los creyentes debemos considerarnos, y no digas que no comete pecado, no, al contrario. Y si alguien viene y te dice, hermana, mire, o te hace ver de tu error, de tu falta o de tu mal que estás haciendo, entonces es bueno que escúchalo y no te aligeres en decirlo, no, hermanita, usted que me viene acá a decir a mí, no, ten cuidado. Entonces mejor escucharlo, por algo pues, por algo es una convivencia dentro de la congregación, y por algo la palabra del Señor también nos enseña, exhortaos o los unos a los otros. Entonces de repente uno no se va a dar cuenta, pero los demás te ven tu rostro, te ven tu manera como actúas, o te ven cómo respondes. Entonces son las demás personas que te observan, te miran, y cuánto más pues dentro de la congregación, o a veces en tu casa también te puede decir, no mamá, o no papá, mira, tú estás actuando mal. Ay, ya hijito, discúlpame hijito. Entonces mira, es un buen indicio, porque por lo menos dice, no, estoy haciendo mal, o tiene razón, o está reconociendo que lo que ha hecho está mal. Entonces eso es un buen paso para aquel, a diferencia que diga, no, que yo te he respondido mal. Ah, no, es que así soy yo, dicen algunos, ¿no? Así es mi manera de ser, que sí, hermanita, bueno, si así es tu manera de ser, bueno. Y vuelta pasando, hermanita, tú lo has gritado, hermana, que sí, hermana, no, es que creo que mi voz, mira, mis pretextos, y busca o se quiere coger de otra cosa, y no es cuando diga, no, hermanita, sí, discúlpame, hermana, tiene razón, es que he venido fastidiada, hermana, discúlpame, perdóname. Entonces, mire, está perdonando, está buscando disculpas. Entonces eso es mejor. ¿Por qué? Porque va a dejar que ingrese la humildad en su corazón y va a reconocer que es pecador o pecador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre, Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios, hermano. ¿Lo han entendido, hermanos, la palabra del Sí, Señor? sí. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces vamos a glorificar al Señor por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Que toda la gloria y la honra sean al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Cristo.